Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar ya la jornada. Eh, Comentar simplemente que este es el programa que vamos a seguir. Hoy toca explicar novedades de la versión 2018 y concretamente del grupo de MEP, HVAC y algunos nuevos programas como Cipelec Networks y Cipe Urban. Recordar también que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del panel de webinar y bueno, probablemente al final de la jornada o al final de cada sesión, ya lo iremos viendo según el número de preguntas, pues trataremos de resolver todas ellas. Sin más, vamos a comenzar ya en el orden que viene establecido en el programa, con el programa CIPE Plan. Hola, buenos días. Mi nombre es Paulo, soy desarrollador de CIPE y entonces voy a presentar estos primeros programas, el CIPE Plumbing Sanitary System y el CIPE Gas, como novedades de esta versión. Entonces, desde el menú de CIPE, como veis, como estáis ya acostumbrados, está dividido por sectores y en el grupo MEP aparecen ahora entonces el CIPE Plumbing Sanitary Systems y el CIPE Gas. Vamos a empezar por ver esta nueva herramienta que es el CIPE Plumbing. Desde aquí podríamos empezar una obra nueva y hacer la importación del modelo BIM. No voy a hacer por ahora la importación del modelo BIM, vamos a empezar con el programa, podemos trabajar con modelo BIM a través de un formato IFC o a través de un archivo DWG, de XF como plantilla, ¿ok? Y trabajar sin, eso sí, no trabajaremos sin un modelo tridimensional. Lo que quiero presentar y lo que quiero comentar es cómo configurar el programa. Entonces, el programa, cuando entramos, lo primero que nos fijamos es que hay un botón de opciones generales que ahí es donde vamos a trabajar en la configuración general del programa. Digamos, tanto de opciones de planos y de cálculo, como selección de materiales, como opciones de dimensionamiento y comprobaciones a realizar. Por ejemplo, como comprobaciones de cálculo podemos utilizar valores de dimensionamiento por tablas para dimensionar las tuberías, en este caso de unidades de desagüe o caudales, incluso tablas de áreas, utilizar un cálculo hidráulico, un análisis hidráulico del árbol de nuestra instalación, en este caso sería esta formulación la que el programa utilizará. Y, por otro lado, configurar desde la simultaneidad que queremos utilizar, ¿vale? Conversión de unidades, ¿ok? Y, por otro lado, los planos, configurar las capas que vamos a utilizar en los planos para lanzar planos solo con aguas residuales o con aguas residuales pluviales, hacer redes separativas de aguas negras, aguas grises, todo lo que queramos podemos ir configurándolo, ¿ok? El programa es completamente configurable. Entonces, paso a paso, por ejemplo, introduciendo catálogos en el tema de selección de materiales y equipos. Que queremos introducir un catálogo nuestro, pues lo podremos configurar completamente el catálogo con lo que encontremos o lo que queramos utilizar en nuestra obra. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la opción de importar varias normativas predefinidas. Por ejemplo, si vamos a importar España, si importamos el documento básico HS, en este caso el HS5, ¿no? Importaremos todas las tablas ya configuradas para el cálculo del HS5. Por otro lado, si activamos el cálculo hidráulico, podemos configurar también nuestro cálculo hidráulico de inicio para poder dimensionar este tipo de instalaciones. Si aceptamos, vemos entonces que nos ha reconfigurado, ¿vale? Digamos, todas las opciones están introducidas automáticamente por la norma. O sea, lavabo, ¿ok? Con las unidades de desagüe que la norma indica. Que yo quiero introducir otras unidades de desagüe, otro tipo de caudal, fácilmente podremos editar estos datos e introducirlo. Que yo quiero crear un nuevo lavabo y crearlo con más unidades de desagüe, con un caudal inferior, para casos especiales, incluso forzando otro tipo de diámetro, podremos crear nuestros propios elementos. Entonces, en cuanto a los ramales,
Todo esto, como digo, está configurado por defecto una vez que introducimos, digamos, hemos pinchado en la opción de la bandera de España, con la norma española, y él automáticamente ha configurado digamos, los criterios de cálculo que va a utilizar a la hora de introducir estos elementos. Por ejemplo, en colectores enterrados tenemos las tablas para colectores enterrados y los porcentajes que la norma indica. El cálculo hidráulico, lo que el HS5 indica como posible dimensionado para la formación hidráulica. Si yo quiero mejorar mis condiciones, únicamente tengo que editar y configurar a mi gusto personal, técnico personal, estas opciones. Acepto y como veis, ahora sí tengo toda la configuración introducida para poder empezar a realizar una obra. Me queda introducir la localización para calcular aguas pluviales y en este momento pues ya podremos empezar a introducir nuestros tramos. Por ejemplo, si quiero dimensionar un colector enterrado, puedo hacerlo directamente en pantalla. Por otro lado, si introducimos la instalación, pues el programa calculará caudales, calculará todo el árbol de caudales y introducirá las unidades o caudales que hayamos introducido en el árbol y hará las comprobaciones y si dimensionamos, podemos dimensionar particularmente un tramo o podemos dimensionar de forma global toda la instalación una vez introducida. Eso es lo que voy a enseñar ahora introduciendo o abriendo, en este caso, una obra ejemplo. Vamos, por ejemplo, a ver una plurifamiliar y en este caso ya empecé la obra, en vez de empezar la obra sin un modelo tridimensional, he introducido un IFC viniendo del IFC Builder, como sabéis, que podemos crear nuestro modelo arquitectónico, nuestro modelo de cálculo arquitectónico y automáticamente, vamos aquí con el modelo que venía del IFC Builder, si vemos todo el modelo, pues viene el modelo introducido y si desactivamos las capas, por ejemplo, vamos a dejarlo tipo los forjados, los muros, la cubierta, vemos entonces por planta nuestra instalación, ¿ok? Por ejemplo, si nos queremos situar en determinado punto de nuestra instalación del 3D al 2D, vamos a desactivar aquí los forjados para que se vean mejor, ¿vemos? Por ejemplo, si yo me sitúo en esta zona de la instalación, pues automáticamente veo que en el 3D, dónde está situado, cómo está definido esa zona del 3D. Podemos editar esa zona, ver los caudales y una vez que he introducido, digamos, todos los consumos, los he conectado, ¿vale? O sea, el programa va a dimensionar, va a hacer el dimensionamiento sumando unidades de desagüe, calculando los tramos más desfavorables de la instalación, exactamente con los criterios de dimensionamiento que hemos definido y que queríamos utilizar. Como veis, por ejemplo, un ramal colector a priori tiene estos cálculos. Si hago una comprobación global de la obra, es un minuto, menos de un minuto, vemos también que el programa globalmente hace comprobaciones, en este caso, de la continuidad de nuestra instalación, que realmente nos va a garantizar que la instalación no se va a reducir en función digamos, del sentido del flujo, ¿vale? De todas maneras, si queremos, por ejemplo, un ramal colector de mayor diámetro, siempre podemos ir forzando datos, activar y revisar, ver si cumple o no, forzando nuestros candados, lo que conseguimos es garantizar que al dimensionar globalmente la obra, este tramo o esos tramos no se van a cambiar. Por otro lado, podemos consultar comprobaciones en pantalla. Por ejemplo, si vamos aquí abajo a un colector donde tenemos más comprobaciones que comprobar, podemos ver, por ejemplo, el cambio de sección que cumple todas las comprobaciones y podemos consultar comprobaciones que están en la norma. ¿Vale? Ok, con esto
sería lo siguiente, lanzar los planos. Los planos se pueden también configurar teniendo leyendas por plano o leyendas por edificio. Diferencia que leyendas por plano, cada planta va a tener su leyenda, y leyendas por edificio, todas las plantas tendrán, o sea, tenemos solo una leyenda para todas las plantas. También es configurable. ¿Que queremos hacer unos planos solo para una red de aguas residuales? Pues podemos activar solo la opción de aguas residuales, y un plano va a ser para aguas residuales y otro plano será para aguas pluviales, por ejemplo. ¿Vale? Introducimos la escala. Si queremos que el DXF vaya para plano, también tenemos esa opción. Aceptamos y nos compondrá los planos con lo dicho. O sea, en este caso hemos decidido que fuera por planta, entonces saldrán las leyendas correspondientes a la planta donde estamos. Si hubiéramos decidido que fuera por edificio, no saldrían tantas leyendas, saldría una leyenda que englobaría toda la simbología, todos los criterios que se utilizan en toda la obra. ¿Vale? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, tenemos listados separados de las redes. Por ejemplo, en este caso tengo redes de aguas residuales y pluviales, pues tengo la información de cálculo de las redes de aguas residuales, en este caso con el cálculo hidráulico y con unidades de desagüe, tanto del tramo horizontal, vertical, las arquetas, ¿okay?, que también aparecen en planos, aguas pluviales, y la medición, que puede ser tanto vista en pantalla como también exportada en formato BS3. ¿Ok? Otras posibilidades, pues por ejemplo, en la misma planta, pues posibilidad de ver solo digamos, en este caso la red de aguas pluviales o la red de aguas residuales. En planos lo mismo, solo ver las aguas residuales, trabajar solo sobre una instalación, sobre la otra. Y por último, una vez sacados los resultados, trabajado nuestros planos, podemos exportar toda la información en formato IFC, y desde otro programa, desde el IFC Builder, ver colisiones que puedan ser creadas con otras especialidades, otras instalaciones o otras estructuras de la propia obra. Bueno, con esto es más o menos solo una visión global. Vamos entonces a abrir el CIPEGAS. Me va a ser más fácil, vamos a tardar menos en el CIPEGAS porque la filosofía del programa sigue la misma corriente, o sea que sería hacer una obra nueva, una vez más poder introducir la obra vacía y trabajar sin el 3D y poder trabajar directamente sobre plantillas, y una vez más tenemos las opciones de configuración general del tipo de gas, de los criterios de simultaneidad a utilizar, la selección de materiales y equipos, los depósitos que podríamos introducir, ¿okay?, las acometidas, los reguladores. Entonces, en este caso tengo aquí un problema, ¿no? Es el monitor. Ok, entonces acepto al introducir, digamos, las configuraciones, voy a utilizar esta norma, que es norma española. Entonces, por defecto, él me configura los criterios, por ejemplo, de simultaneidad que la norma indica, y los criterios de dimensionamiento, de presiones, digamos, que vamos a tener, por ejemplo, de materiales, y en este caso de potencias posibles, de presiones a utilizar en los reguladores, ¿vale? Presión de salida del regulador, todo eso se queda configurado. Una vez que se quede configurado, como veis, ya toda la barra de herramientas está configurada. O sea, que lo importante, digamos, es configurar primero nuestro proyecto, y vamos, por ejemplo, aquí a ver la misma obra, digamos, la misma que acabamos de ver, la plurifamiliar. Abriendo la plurifamiliar, veremos ahora importado un modelo IFC y vemos la instalación que hicimos de saneamiento o digamos, de evacuación de aguas para plumbing. Ahora vamos a ver este edificio, ¿veis?, con la red digamos, de gas de este edificio. ¿Okay?
Lo mismo, teníamos la opción de sacar los listados, calcular los resultados de cálculo de esta instalación, ¿okay? Tramo a tramo, el programa lo calcula, ejecutar la medición tanto en pantalla como exportando en formato BS3 y una vez más los planos de planta, poder ejecutar los planos de planta y hacer la exportación al modelo en IFC para continuar nuestro flujo de trabajo OpenBIM. Y con esto yo creo que doy una visión general, digamos, de los dos nuevos programas que tenemos. De todas maneras, yo creo que podrá sobrar tiempo después para alguna duda que pueda surgir, podemos comentarlo y en siguientes seminarios pues haremos exposiciones más detalladas del programa. Muchas gracias por escucharme y ahora pasaré la palabra a mi compañera que nos va a hacer la presentación de, en este caso, del grupo HVAC de sistemas multisplit de Toshiba. Vale, hola, buenos días. Mi nombre es Elisa y les voy a mostrar la nueva parte del programa de Cipeterm HVAC que hemos desarrollado, que es para el diseño de sistemas multi-split. Aquí me acabo de abrir el programa. Este es uno de los ejemplos que, como ya sabéis, en todos los programas tenemos incorporados. Este es el ejemplo de, como pone aquí arriba, de Residential Row Houses. Simplemente hemos abierto el ejemplo y hemos borrado los sistemas que ya había para mostraros cómo se introduce un sistema multi-split. Si os fijáis aquí arriba, en el ribbon, hay un apartado que pone Toshiba, donde estoy señalando con el ratón, y ya tenemos el VRF, los sistemas STIA, que es la aerotermia, y en último lugar es el multi-split, que es el que vamos a ver hoy. Si presionamos, nos aparece una barra de herramientas flotantes, que mediante esta chincheta pues podemos dejarla fija en la pantalla, o también la podemos arrastrar y en cuanto la mano pasa de tener los 5 dedos extendidos a 1, el índice, pues la podemos soltar y ya se nos queda fijada. Entonces, como podemos ver, pasando el ratón por encima, nos sale en un cartel amarillo los nombres. Esta sería la unidad exterior, que está separada mediante esta línea vertical. Y las unidades interiores, que tenemos 4 tipos. Ya reconoceréis estos iconos, que son el cassette, una unidad de conductos, la de pared y la de suelo. Bueno, la mayoría de vosotros ya sabréis lo que es un sistema multi-split, pero lo voy a recordar. Al final consta de una unidad exterior y entre 2 y 5 unidades interiores. Cada fabricante pues tiene su rango de unidades interiores y en este caso, como únicamente está Toshiba, Toshiba admite entre 2 y 5. Entonces, el procedimiento para diseñar un sistema de multi-split, en este caso son viviendas. Aquí podemos ver que consta de 1, 2 habitaciones, la cocina y el salón. Pues el procedimiento va a ser ubicar las unidades interiores en los espacios en los que vamos a climatizar. Vamos a utilizar una unidad interior de pared y la vamos a poner en las habitaciones, que sería un caso bastante típico. Aquí en referencia, como todos los programas que estamos utilizando, pues se le da un nombre a este equipo para después poderlo identificar pues, en los planos, etcétera. Es una buena praxis poner como referencia el nombre del espacio en donde lo vamos a situar. Así que le voy a llamar H1, que es de la vivienda 1, bedroom, bueno, voy a poner la B solamente, 1. Aquí en equipo, bueno, si desplegamos tenemos los nombres de los modelos de Toshiba, que podemos acceder al catálogo online de Toshiba. Y aquí tenemos los modelos, que si veis hay 2 dígitos, 0, 7, 10, 13 y va subiendo. No hay que preocuparse de elegir el modelo, que cada uno tiene una potencia, sino que luego al darle a dimensionar, el programa va a escoger el modelo adecuado para vencer la carga térmica. Entonces, bueno, vamos allá. Lo colocamos aquí, por ejemplo. Vamos a poner otro igual, que se llame H1, pero para la habitación 2.
Y en el salón vamos a poner una unidad de conductos que se va a llamar también H1, L de Living Room, 1, por ejemplo. Y lo vamos a poner así, girado. Vale. La unidad de conducto, bueno, como ya sabréis, pues es una unidad que va conducida mediante conductos, entonces vamos a dibujarle el trocito de conducto. Si os fijáis, la he situado encima del corredor, encima del pasillo, pero no pasa nada porque la unidad sabe que está climatizando allá donde le llega el conducto. Vamos a ponerle una rejilla. Vemos que el caudal por defecto son 200 y que al lado tiene un candado abierto. No es necesario ahora poner el caudal porque va a leer el caudal que está moviendo la máquina en cuanto le demos a calcular. Bueno, en cuanto al tamaño de los textos, ahora vemos que a lo mejor se nos puede solapar alguno o está muy grande. En opciones generales, aquí en opciones de dibujo, bueno, pues está 2,5, le podemos poner 1,8, que es otro tamaño estandarizado. Esos son los milímetros que después saldrán en el papel en cuanto imprimamos los planos. Le damos a edición, esta barra de herramientas conviene tenerla también aquí a mano y podemos mover alguna etiqueta, por ejemplo esta del tamaño del conducto, que se nos quede ahí cogida. Y esta, por ejemplo, del pasillo, a ver, si activamos, esta, por ejemplo, de los datos del recinto, que las cargas térmicas son 0 y tal, pues quizá me conviene esconderla. Bueno, entonces ya hemos puesto 1, 2 y 3 unidades interiores. Vamos a poner una unidad exterior, que la voy a llamar UE1, UE de unidad exterior. Tampoco me va a importar fijarme en el modelo que estoy escogiendo. Y la vamos a situar, por ejemplo, aquí. Entonces, le voy a dar a guardar. Nos vamos a la parte de esquemas de principio y ahora pues tenemos que conectar estas máquinas mediante una tubería de refrigerante para que se sepa que forman un sistema. Entonces, bueno, vamos a poner la unidad exterior, aquí tenemos un desplegable. Si hubiéramos puesto más, nos saldrían todas las que hemos puesto. Le damos a aceptar y vamos a ubicar las dos, en este caso tenemos las dos de pared, 1 y 2, y la de conducto. Entonces, las unimos mediante tuberías. Y aquí la otra. Estos triángulos de advertencia, si nos metemos es porque la longitud le hemos puesto 0. Vamos a ponerle, por ejemplo, 5 metros a cada una. Sería un tamaño normal. Y entonces, aquí en el plano, bueno, si nos metemos dentro del panel de cada una de las interiores, vemos que abajo, en las comprobaciones, tenemos escrita la potencia nominal, que es la que aparece en el catálogo, y la potencia corregida. Si os vais a cualquier catálogo de multi-split, pues vemos que la potencia corregida va en función de la combinación de unidades interiores y exterior. Le damos a aceptar. Bueno, en el plano también podemos mostrar, es interesante, estos datos. En cuanto a potencia requerida todavía está en 0. Y le damos a dimensionar y vemos que ha cambiado. Los modelos se han quedado 7, 7 y 7 porque realmente las cargas del espacio son flojitas. Y si nos metemos dentro del panel de cada una de las unidades interiores, vemos que en potencia requerida estas casillas ya han sido rellenadas. ¿Con qué datos? Han sido rellenadas con los datos de los espacios. A ver que esto tarda un poco. Ya. Es decir, esos datos son estos de aquí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, actualizamos el cálculo de cargas térmicas, les ponemos unos cerramientos peores aislados y nos salen unas cargas de frío mayores o le ponemos más carga térmica pues de equipos internos o de iluminación o de lo que sea? Bueno, también esto
como todos los programas que acaban de enseñar mis compañeros, lo podemos hacer mediante BIM o lo podemos hacer a mano. En este caso tenemos 1000 vatios, vamos a ponerle 2000, 1500 y aquí 1800. Bueno, voy a hacer un inciso en cuanto a las unidades. También todos los programas, bueno, es configurable, podemos traernos todo el sistema imperial. Y en cuanto a los vatios, que es más cómodo para la mente verlo en kilovatios con, por ejemplo, dos decimales, pues lo configuramos aquí y automáticamente, pues bueno, ya vemos que ha cambiado. A lo que iba, tenemos el mismo sistema que habíamos diseñado y ahora vamos a darle a calcular, pero en una habitación ahora hay mucha más carga. Entonces, le damos a dimensionar y vemos que este modelo ha cambiado del 7 al 10. Es decir, ya tenemos comprobado, o sea, el programa automáticamente ha seleccionado este modelo, el segundo, que es el que cubre la carga térmica que tenemos en el espacio. Entonces, esto es todo. Ya tenemos el sistema diseñado. Esto, pues bueno, podríamos copiarlo al resto de viviendas y como todos los programas que se están desarrollando, pues sirven para tener los documentos del proyecto. En este caso, pues serían los planos. También tenemos un listado justificativo de cálculo. Aquí pone multi-split, que es el primero. Vamos a vista preliminar. Y es un pequeño informe en donde nos hace un recuento de las unidades exteriores, las unidades interiores, los metros de tubería, así como los diámetros de cada uno de los modelos. Todos estos datos son los del catálogo de Toshiba. Comprobaciones en cuanto a la longitud de tubería máxima, etcétera. Si le hubiéramos, por ejemplo, puesto que cada longitud de tubería son 50 metros, pues nos hubiera salido un mensaje de advertencia. Así que tenemos el listado de cálculo. También tenemos un cuadro de materiales, como todo, donde ya pues, nos saca los metros cuadrados de conducto rectangular de fibra que hemos utilizado, que tenemos una rejilla, las dimensiones de esa rejilla, las tuberías de refrigerante en metros, o sea, y en los diámetros en milímetros y en pulgadas, y además todos los modelos de las máquinas que hemos utilizado. Luego, en cuanto a planos, pues le daríamos aquí, sacamos un plano de planta, la cubierta no nos interesa, el garaje tampoco porque no hemos metido ningún sistema. Y bueno, pues aquí, detalle, nos saldría, pues eso, en 1 a 1 con el tamaño de los textos que le dijimos que era 1,8. Así que por mi parte esto ya está. Podemos ver también en el 3D, hay que darle aquí a redibujar. Y abajo, en el icono de abajo que tenemos las capas, pues podemos ocultar, por ejemplo, todos los elementos constructivos y estructurales. Bueno, he ocultado demasiadas cosas y se ven los equipos volando, pero bueno, como todos los programas, pues podemos ir encendiendo y apagando capas pues para ver nuestro sistema. Ahí está, aquí se ve mejor. Y nada, eso es todo por mi parte. Ahora voy a dar paso al siguiente, que es el Zipelet Networks, a mi compañero. Vale, mientras se cambian los compañeros, comentar que estamos recibiendo una batería de preguntas bastante importante y es por eso que al final de la jornada trataremos de responder la mayoría de ellas. De manera que Iñaki, Enrique, Alfred, paciencia y al final de la jornada pues os daremos una respuesta. Vale. Buenos días a todos. Soy Miguel Socorro, el responsable del desarrollo del área de electricidad de CIP Ingenieros. Y lo que vamos a presentar en esta jornada es el Zipelec Networks, el nuevo programa de electricidad que hemos desarrollado un poco para cubrir la demanda, las carencias que quedaban en el Zipelec RBT en cuanto a la distribución de las líneas, a los niveles de tensión que eran de aplicación. El Zipelec RBT es un programa que se centra en el cálculo de instalaciones de baja tensión. Y con este Zipelec Networks lo que queremos es ofrecer a los usuarios la posibilidad de trabajar
desde el punto de la generación de la central, poder hacer toda la distribución, poder transformar a diferentes niveles de tensión e incluso poder llegar a hacer el diseño de las instalaciones en el interior de una vivienda. El programa está enfocado en un principio para realizar el análisis de las variables eléctricas del sistema. Está pensado para poder albergar diferentes tipos de normativa y diferentes salidas de resultados en todos los idiomas que sean necesarios, pero por el momento lo tenemos disponible en castellano y en inglés. Este programa no está incluido en el entorno de programas del CIPE-menú, solamente será posible descargarlo a través de la plataforma BIM Server Center y bueno, la semana que viene tenemos otra jornada específica para el CIPELEC Networks en la cual vamos a poder entrar más en profundidad en los pormenores del programa. Ahora simplemente vamos a hacer una pequeña presentación de lo que son las funcionalidades principales, apoyándonos en esta obra de ejemplo que incluye el programa y que nos permite partir de una instalación a 10.000 voltios, transformar pasando a 400 voltios, ya estaríamos en baja tensión, y alimentar una serie de viviendas que tenemos definidas aquí. Vamos a ver en primer lugar cuáles son las opciones que incluye el programa. Y aquí, como vemos, tenemos en primer lugar una serie de bibliotecas de elementos y unas opciones de configuración que vamos a ver más adelante, pero lo que quiero es empezar viendo cuáles son las bibliotecas de las cuales dispone el programa, ya que la selección de los elementos se realiza siempre basándose en estas bibliotecas. O sea, cuando vayamos a seleccionar un cable, un magnetotérmico o cualquier tipo de elemento, vamos a hacer referencia a alguna de los elementos definidos en la biblioteca y de este modo vamos a poder seleccionar las propiedades reales del equipo que estemos utilizando. Entonces, por ejemplo, si entramos en la biblioteca de cables, aquí lo que tendríamos son todas las familias de cables que tenemos definidas en el programa. Como vemos, tenemos introducidas todas las familias definidas en la norma NEC, la norma americana. Esto es una petición que llevábamos tiempo ya recibiendo, el poder disponer de la normativa americana. Pues bien, es la primera que se ha introducido en el programa y aquí ya vamos a tener el cálculo de las intensidades admisibles de los conductores según los calibres AWG y las tablas de la norma NEC. Entonces aquí, como vemos, tenemos una serie de cables ya introducidos. Luego tendríamos algunos ya de la IEC, en concreto del fabricante Prysmian, con el cual hemos llegado a un acuerdo de colaboración para que sus productos aparezcan en nuestros programas y es la línea que vamos a seguir llevando. O sea, vamos a ir introduciendo elementos en estas bibliotecas para disponer de todos los elementos que componen la instalación. Bien, pues el modo de funcionar sería muy sencillo. Aquí tenemos la posibilidad de definirnos nuestros propios cables. Aquí definiríamos cuáles son las propiedades generales de la familia que vayamos a introducir. En caso de que tuviéramos un cable del cual no dispone el programa todavía, podríamos editarlo nosotros mismos. Y si pinchamos aquí debajo en cables, ya pasaríamos a editar las propiedades de cada uno de los conductores definidos en esta familia. Aquí, por ejemplo, pues podríamos definir la sección del cable, resistencia, reactancia, bueno, todas las propiedades específicas de cada uno de los cables. Esto no es necesario hacerlo, solamente tenemos la posibilidad de modificar los datos o de introducir nuevas familias, pero el programa ya dispone, a través de esta flechita azul, de una serie de familias introducidas que ahora ya tenemos cargados. Tenemos cables de baja, de media y de alta tensión y una vez introducidos ya podríamos seleccionarlos en el programa. Aquí el programa nos va a indicar también cuáles son las familias que tenemos en uso, por lo tanto esta familia no podríamos borrarla de la biblioteca mientras esté introducido un elemento en el plano. El resto de elementos que tenemos serían bibliotecas de líneas de transmisión. Estos serían cables de baja y media tensión. Las líneas de transmisión estarían en una biblioteca aparte. Luego tendríamos biblioteca de cables de tierra, que serían los cables de tierra que van por las torretas, que en los catálogos van referenciados en catálogos aparte. Tendríamos biblioteca de fusible, biblioteca de protecciones de magnetotérmicos. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos de ABB. Y podríamos cargar también de Schneider. Tendríamos biblioteca de fabricantes de baterías de condensadores y biblioteca de líneas de transmisión. Aquí es donde podemos introducir o cargarnos cuáles son las
torretas tipo que tenemos definidas y luego, bueno, podríamos editarlas, podríamos modificar sus propiedades o meter una nueva en caso de que no fuera una de las introducidas aquí, si estuviéramos trabajando en algún país que tuviera una configuración diferente. Como vemos, el programa se ha planteado de modo que sea totalmente editable. Todos los elementos que vamos a poder introducir podemos configurárnoslos en las bibliotecas y de este modo el usuario tiene un control total respecto a las propiedades que está definiendo en el plano. Luego tendríamos una serie de opciones de configuración consistentes en primer lugar, la frecuencia de la red, por si estamos trabajando en Europa o en Sudamérica o en Norteamérica. Y aquí una serie de parámetros referentes al modo de cálculo. El programa utiliza un algoritmo de aproximación de la solución basado en el método de Newton-Raphson. Estamos trabajando siempre sobre un modelo matricial, ya que el programa nos permite introducir redes malladas o cualquier tipo de configuración. Vamos a poder partir de diferentes fuentes de alimentación, realizar bucles, realizar, como decía, redes malladas y sacar todas las fuentes de consumo que sean necesarias y al final la solución final se aproxima configurando el número de iteraciones máximo que se puede permitir, el proceso se puede detener antes y también el error máximo permitido entre iteración y iteración. Por último, podemos editar también la potencia base de la instalación, ya que el programa está calculando todos sus parámetros. En un primer lugar, calculan por unidad y luego se devuelve en función de las unidades base que hayamos seleccionado, devuelve los parámetros a sus unidades reales. El resto de opciones, así viéndolas muy por encima, podemos activar o desactivar diferentes elementos de las etiquetas. Podemos configurarnos nuestras líneas de usuario para introducir elementos, bloques de elementos de una manera más cómoda. Y por último podemos editar cuáles son las comprobaciones de cálculo que realiza el programa una vez lancemos el algoritmo de cálculo. El modo de trabajar del programa cambia un poco respecto a lo que teníamos en Cipelec RBT. En Cipelec RBT lo que hacíamos era introducir líneas que contenían elementos, eran bloques de líneas que no podían modificarse. Y aquí lo que vamos a hacer es introducir elementos de manera independiente para posteriormente interconectarlos a través de la herramienta de conexión y poder configurarnos nuestra instalación como queramos. Entonces, a modo de ejemplo, podríamos pinchar en una fuente de suministro, definirle cuáles son sus propiedades, todo esto ya lo veremos más en profundidad la semana que viene. Introduciríamos el elemento, luego podríamos introducir un cable. Aquí definiríamos cuál es la familia que queremos introducir, seleccionaríamos alguna de las que tenemos cargadas en biblioteca y ya los parámetros del cable se nos introducirían automáticamente, a pesar de que podríamos modificarlos en caso de que fuera necesario. Aquí abajo tenemos un poco la salida de resultados y las comprobaciones que se realizan. Podemos introducir una intensidad para hacer un predimensionado. Por ejemplo, podemos ponerle 10 amperios. El programa ya nos va a calcular si la opacidad del cable es superior o inferior al valor que hemos introducido, pero este dato no nos va a vincular a menos que cerremos el candado. Si cerramos el candado, pues estos datos se mantendrán y si lo dejamos abierto, una vez lancemos el proceso de cálculo, se nos volcarán los resultados en este panel y tendremos los resultados reales. Entonces aceptaríamos, introduciríamos el elemento y por último pues, podríamos introducir una carga. Una vez introducidos todos los elementos, pasaríamos a interconectarlos entre sí. De este modo lo que conseguimos es, como decía, una mayor versatilidad a la hora de introducir las instalaciones, ya que podemos mover los elementos a nuestro gusto sin perder la versatilidad que tenía el Cipelec RBT, ya que podemos configurarnos bloques de líneas y utilizar esta funcionalidad y, por ejemplo, meter todo este bloque de cable, conexión y carga con un solo clic. Bueno, ahora vamos a ver un poco cómo funciona la salida de resultados del programa. Como decía, estamos trabajando siempre con un sistema matricial, el cual va a evaluar las leyes de Kirchhoff en cada uno de los nodos. El programa va a detectar cada uno de los embarrados o buses que tenemos aquí definidos a través de esta herramienta como un nodo independiente y cada uno de los elementos impedantes, como puedan ser cables, líneas de transmisión o transformadores, como los tramos por los cuales va a circular intensidad. Entonces, de este modo, una vez tenemos toda la instalación introducida e interconectada entre sí,
podríamos pinchar en el botón de calcular y un algoritmo que da unos resultados muy rápidos nos ofrecería cuáles son los datos de intensidad y de tensión en cada uno de los tramos y de los nodos. Aquí, como vemos, por ejemplo, en el bus B7 tendríamos una tensión de 394,40 voltios correspondiente a la tensión de salida del transformador, tendríamos unos 396,23, y a la caída de tensión que se produce por efecto de la transmisión de corriente a través de las líneas hasta llegar a este bus B7. Esto es importante, el ver que la caída de tensión en cada uno de los buses es diferente, ya que a la hora de calcular la intensidad que circula por los tramos, vamos a tener en cuenta la tensión real a la cual está trabajando cada uno de los elementos. Tradicionalmente, cuando estamos haciendo cálculos a mano, el modo de trabajar es calcular la intensidad que circula por cada una de las cargas o la intensidad demandada por las cargas partiendo de una tensión de 400 voltios o bueno, la tensión de la red de alimentación. Bien, este cálculo lo que no tiene en cuenta es la caída de tensión que se produce en cada uno de los tramos y con este programa lo que sí que conseguimos es ver que, claro, como aquí tenemos una tensión menor que la de partida, la intensidad necesaria para compensar la potencia que demanda esta carga va a ser mayor. Por lo tanto, aquí podemos ver cómo la intensidad teórica demandada por esta carga serían 25 amperios, correspondiente a la tensión nominal de 400 voltios. Sin embargo, cuando lanzamos el cálculo y obtenemos los valores de tensión en los nodos, en cada uno de los nodos, pues vemos que la intensidad demandada real serían estos 25,38 amperios. Esto en sistemas de gran potencia y en redes de distribución es muy importante, ya que si no se tienen en cuenta estas caídas de tensión, podemos dimensionar los cables por debajo de la intensidad real que va a circular por cada una de las líneas y podemos tener problemas de deterioro en cada uno de los elementos. Bien, como vemos, el modo de trabajar es muy sencillo, tenemos una gran versatilidad y la salida de resultados que da el programa un poco, vamos a verla en otro de los planos. Aquí, como vemos, tenemos una serie de planos que pueden estar interconectados o no a través de estos elementos. Aquí tenemos el punto de continuación, el cual si vinculamos con la misma referencia vamos a poder continuar la instalación en otro plano o en otro punto del mismo plano. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que tenemos el G1 y en General Services vamos a tener también introducido el G1. Esto significa que este plano está conectado con el anterior a través de este elemento. Como vemos, podemos descomponer nuestra instalación en diferentes planos para trabajar de una manera más cómoda. Y aquí es lo que voy a enseñar, vamos a ver un poco la salida de resultados que tendría las comprobaciones, por ejemplo, de una protección. Aquí vemos cómo tenemos un motor correspondiente a un ascensor, luego tendríamos el cable que lo alimenta y la protección de esta línea. Bien, si pinchamos encima de esta protección, vamos a ver cómo tenemos superpuestas tanto la curva de la protección que hemos seleccionado, aquí habríamos seleccionado este modelo tripolar de ABB, con una intensidad nominal de 30 amperios, aquí tendríamos el resumen de los resultados de la selección, tendríamos la curva de arranque del motor y tendríamos esta recta correspondiente a la resistencia del cable en esta gráfica intensidad-tiempo. Bien, aquí lo que nos permitiría este panel sería realizar la selección de la protección para conseguir una selectividad y evitar que, por ejemplo, en cierto momento el arranque del motor hiciera que se disparara la protección. Este panel es muy sencillo, simplemente aquí nos saldrían todos los magnetotérmicos que tenemos cargados en nuestra biblioteca y a través de este filtrado que aparece aquí arriba podríamos seleccionar, por ejemplo, que nos aparezcan únicamente aquellos magnetotérmicos que tienen 3 polos, los que tienen 2 polos, que no tenemos ninguno introducido, de un polo. Esto sería un pequeño filtro que nos permitiría realizar la selección. Y luego otras propiedades, por ejemplo, en los motores, aquí tenemos la posibilidad de definir cuáles son sus regímenes de funcionamiento, los valores para calcular la velocidad angular y las condiciones de funcionamiento mediante las cuales vamos a poder modificar la curva de arranque de este motor. Si aquí en lugar de 25 pusiéramos 30, veríamos cómo se nos aumenta ligeramente, aquí no se ha visto mucho, vamos a aumentarlo un poco más, cómo se nos aumenta esta intensidad de pico y bueno, podríamos introducir los valores de la placa de características del motor
para conseguir las características de arranque real del motor. Bueno, esto es simplemente una pequeña pincelada de las posibilidades que ofrece el programa. Como ya os he dicho en un par de ocasiones, os animo a que os conectéis la semana que viene, el miércoles, para la presentación que vamos a hacer en profundidad, y ahí podremos contestar todas las preguntas que tengáis de una manera más detallada y podremos ver todas las posibilidades del programa en más profundidad. Le doy paso ahora a Pablo Gilaber, que nos va a presentar el último de los programas previstos para hoy, y muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, vamos a continuar ya con la última parte de la jornada, hablando del programa CIPE Urban. Antes de esto me gustaría hacer un pequeño apunte, comentar que todos estos programas tienen una comunicación directa con BIM Server Center, que es una plataforma que os recomendaría no perdierais de vista porque las novedades que están por llegar son muchas y es una de las principales apuestas de CIPE para este año, ¿no? Principalmente. Comentar también que dentro de esta plataforma vamos a poder descargar este programa que vamos a enseñar hoy, CIPE Urban, y es una aplicación totalmente gratuita. Entonces vemos cómo existe una pequeña descripción. A día de hoy está desarrollado en español y catalán y bueno, pues podemos descargarla desde aquí. Antes de empezar a ver el programa, sí que me gustaría hacer una pequeña presentación para entender de dónde nace este software y bueno, pues comentar que nace de un acuerdo de colaboración entre CIPE y la Asociación de Promotores de Inmobiliarios de Madrid, ASPRIMA, por el cual pues, nos contrataron para llevar a cabo una herramienta que permita digitalizar el proceso de comprobaciones urbanísticas que a día de hoy llevan a cabo los técnicos del ayuntamiento. ¿Y por qué? Bueno, pues porque los tiempos de espera de estos procesos a la hora de obtener una licencia oscilan entre 6 meses y 1 año en Madrid y, bueno, tiempos similares en otras ciudades. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que a día de hoy todos estos procesos de análisis de proyectos para comprobar que cumplen las comprobaciones urbanísticas, los requisitos urbanísticos de cada ciudad, pues son procesos totalmente manuales. Es decir, es el técnico del ayuntamiento que imprime esos planos y con un escalímetro comprueba si la altura, la ocupación, la edificabilidad son las que se exigen. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que a día de hoy, cuando más gente trabaja en BIM, no tiene sentido pues llevar a cabo estos procesos tan manuales. Es decir, la idea de este programa es digitalizar de alguna manera esos procesos. Voy a servirme de esta presentación a modo de plantilla, la voy a pasar muy rápido porque hay algunos puntos que ya conocemos. Simplemente un apunte, a efectos en esta tabla se trata de representar cuál es el nivel de digitalización de las distintas industrias y vemos que la construcción está en un nivel muy, muy bajo, solo por encima de la agricultura. Esto es algo que no tiene sentido para una industria tan importante como es la construcción y más en un país como España, que es muy dependiente de esta industria. Voy a pasar rápidamente también pues, para explicar un poco todo esto ya sabemos, cuál es la evolución del tema del BIM a nivel internacional y la propuesta, lo que hemos comentado. Básicamente, en lugar de utilizar esos procesos manuales, pues utilizar modelos BIM para servir o para nutrirnos de la información que se encuentra dentro de esos modelos digitales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, sabemos que en estos procesos existen como 2 fases, una comprobación inicial por parte del arquitecto y una validación oficial por parte de la administración, del técnico del ayuntamiento. Para eso lo que hemos hecho es desarrollar, en este caso, 2 aplicaciones. Una sería CIPE Urban, que es un programa enfocado al arquitecto para que en esa primera fase compruebe que todos esos requisitos de círculos inscritos, superficies de parcela, distancias a ejes de viarios, distancias a edificios próximos, cumplen. Y otro enfocado, en este caso, al Ayuntamiento de Madrid, donde pues, directamente los técnicos del Ayuntamiento van a comprobar de forma directa si se cumplen esos requisitos en base a la normativa de Madrid. Ahora mismo estamos haciendo una tournée a nivel nacional, donde hemos hablado con ayuntamientos de Barcelona, Murcia, Leganés, Pozuelo de Alarcón y estamos pendientes de llevar a cabo otras reuniones para hacerles llegar este mensaje que es posible llevar a cabo este trabajo de una manera más ágil. Entonces, invito a aquellos técnicos que escuchan la jornada de hoy, que si tienen algún tipo de enlace con el ayuntamiento, pues le hagan saber que esto es posible y por nosotros encantados en hacer esa programación de la normativa
de una población, ciudad en concreto, vinculada a nuestro programa de urbanismo. Comentar que uno de los puntos fundamentales, uno de los requisitos fundamentales para llevar a cabo este programa era trabajar con un formato abierto público. Y para eso hemos seleccionado el formato más estandarizado, que es IFC. ¿Qué quiere decir? Que no solo vamos a poder desarrollar esta información mediante el programa CIPE Urban, sino que cualquier desarrollador que se quiera unir a esta iniciativa, pues estamos encantados de compartir cartel con ellos. ¿El flujo de trabajo cuál sería? Bueno, pues podríamos partir de un modelo BIM, que puede venir de cualquier programa, Revit, Allplan, Bentley, Acosim, Archicad, o bien de nuestro programa IFC Builder, que ya conocemos. IFC Builder es un programa gratuito que permite desarrollar un modelo digital, un modelo IFC. Mediante una comunicación IFC, el programa CIPE Urban, y concretamente el arquitecto, podría analizar en un primer análisis que se cumplen estas consideraciones y enviar un fichero IFC que llegaría directamente al técnico del ayuntamiento que con su programa adaptado podría llevar a cabo esas comprobaciones. Dentro de este flujo de trabajo también podemos integrar otras herramientas como programas de térmica, saneamiento, fontanería, incendio, acústica o algunos de los que hemos visto hoy. Además, todo esto podemos integrarlo dentro de una plataforma de manera que podemos automatizar cada uno de esos saltos y agilizar, digamos, esos trámites entre los distintos agentes que están participando en este proceso. Bueno, me dejo ya de rollos, simplemente comentar a modo de conclusión cuáles serían las ventajas. Bueno, pues las ventajas serían mejorar la calidad en el análisis del cumplimiento normativo. Ya no tenemos como base un plano sin ningún tipo de información, sino que tenemos un modelo digital sobre el cual podemos medir, podemos analizar en mayor medida. Aceleramos el proceso de validación, lo que antes quizá el técnico podía tardar 6 meses en analizar. Realmente 6 meses hay una parte que es de burocrática y una parte de análisis técnico. El programa iría enfocado a agilizar toda esa parte de análisis técnico. Podríamos reducir drásticamente ese tiempo. Comentar también que no vamos a perder en ningún momento ese control humano, no vamos a dejar que la máquina por sí misma nos diga cuál es la ocupación y edificabilidad, sino que el arquitecto en una fase intermedia va a revisar esa información y probablemente lo más importante que estamos trabajando con formatos abiertos y públicos, con lo cual pues, no queremos quedarnos el pastel entero, por decirlo de alguna manera. Bien, bueno, pues vamos a enseñar ya ese programa. Sería esta interfaz. Como vemos, tenemos en la parte superior una serie de herramientas y vemos que tenemos un modelo que ya hemos analizado de alguna manera. Nos estamos ahorrando todo el proceso de importación y exportación, pero básicamente sería el mismo. Podríamos empezar una obra nueva, importar un modelo IFC y lo que hace este programa es, en una primera fase, interpreta ese modelo digital y nos hace una propuesta de análisis. Por ejemplo, a efectos de ocupación, nos va a decir que esta es la ocupación exacta de nuestro edificio, con lo cual sabemos la superficie. También interpreta, por ejemplo, el número de plantas que tenemos y el tipo de planta que es, si se trata de un piso, si se trata de una planta baja o una cubierta. Toda esta información es posible editarla por parte del técnico. Además, hay algunos datos que probablemente no aparezcan en ese modelo IFC, como por ejemplo la parcela. Para eso tenemos todos estos iconos de comprobaciones que vamos a poder incluir para, digamos, dopar a ese IFC de información adicional específica para el cumplimiento urbanístico. Bueno, dicho esto, vamos al kit de la cuestión y eso lo podemos encontrar en este apartado de configuración. Y aquí lo que vemos es una serie de comprobaciones que ya se han programado. Por ejemplo, superficie mínima de parcela, frente mínimo, número máximo de plantas, alturas de piso, alturas libres, distancias a hacer viarios y bueno, y vamos a poder introducir los límites de nuestra normativa en cuestión. Por ejemplo, a efectos de superficie mínimo de parcela tenemos definido 300 metros cuadrados. Bien, una vez hemos hecho esto, aceptamos, calculamos y el programa ya nos dice si cumple o no cumple en función de la introducción gráfica y de la información que hemos leído de ese modelo IFC, pues cada uno de esos datos, ¿no? Número máximo de plantas, altura máxima de coronación. En caso de que algo no cumpla, nos avisaría. Vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ver cómo funciona esa introducción. Por ejemplo, es bastante habitual que importamos un modelo de IFC Builder, un modelo de Revit y no tenemos la información de la parcela. Bueno, pues en base a un plano de entorno, un plano de emplazamiento, podríamos irnos a este apartado de contorno y hacer una introducción directa de lo que es con una serie de puntos, como puede ser, mira, en este caso vamos por aquí, vamos a dejarlo por aquí,
Bien, y automáticamente el programa ya nos dice pues, la superficie de parcela, la información que queremos incorporar, etcétera, etcétera. Como vemos ya hemos hecho una introducción y esta información se va a exportar vía IFC y va a llegar al técnico del ayuntamiento. Este básicamente sería un poco el flujo de trabajo. Una vez ya hemos hecho el cálculo, exportaríamos y enviaríamos esa información a ese técnico. Además de esto, un punto fundamental es entender que en el apartado de configuración vamos a poder cargar de forma directa todas esas normativas de ayuntamiento que implementemos. De momento hemos introducido lo que es la norma zonal 5, concretamente de edificación aislada en bloques abiertos de la normativa de Madrid. Lo que hacemos a la hora de cargar esta normativa, aparece un pequeño asistente que nos indica, oye, ¿en qué grado nos encontramos? En este caso la normativa establece 3 grados, 1, 2 o 3. Marcamos grado 1, 2 o 3 y automáticamente ya se cargan por defecto todos esos datos de la normativa. ¿Qué sería importante? Bueno, pues en este caso aceptamos, ya el programa nos avisa de que no cumple, no se trata de un edificio desarrollado en Madrid, podemos analizar dónde no está cumpliendo, nos dice, oye, que la superficie que tenemos en nuestro proyecto es bastante mayor, nos dice que no existe ocupación en plantas bajo rasante porque no existen sótanos y tenemos activada esta comprobación, pero bueno, no nos interesa. ¿Cuál sería el flujo de trabajo? Bien, ya hemos hecho este análisis, podríamos introducir etiquetas, datos, cotas que queremos que lleguen a ese técnico del ayuntamiento y el técnico directamente, vamos a dar un salto, iríamos a su programa, sería capaz de interpretar ese modelo BIM, ya con toda la información, e incluso a ese técnico le aparecería una descripción de la normativa en cuestión, los artículos que atañen a esa comprobación. Para superficie de parcela únicamente aparece este dato, pero por ejemplo nos vamos a altura máxima de coronación y aparecen una serie de artículos donde se nombra ese nivel de coronación. Además, no lo hemos comentado, pero si volvemos al CIPE Urban, tenemos una representación 2D de las comprobaciones que se han introducido, pero también tenemos una representación en 3D de todos los datos que se están llevando a cabo. Por ejemplo, pues estos son los frentes de parcela, las alturas máximas de coronación. Esas alturas de coronación no solo tienen en cuenta el propio edificio, sino también la separación o la anchura de la calle a la que dan frente. Y bueno, y básicamente podríamos llegar a analizar una serie de comprobaciones que tenemos aquí. Vemos alturas libres libres de piezas no habitables, alturas de plantas piso, círculos inscritos dentro de parcela, círculos circunscritos donde entra el propio edificio, bueno, comprobaciones muy específicas. Hay gente que nos dice, oye, estáis muy locos, las comprobaciones urbanísticas son propias de cada municipio. Lo sabemos, probablemente el 70% sean las mismas, pero hay un 30% que sean totalmente editables. No habría ningún problema, podríamos ir al apartado de configuración y hacer esa introducción para que a la hora de cargar la normativa de Alicante, Murcia, Valencia, pues se carguen por defecto también esas comprobaciones. Bien, también desde este programa comentar que generamos un listado, que al fin y al cabo es lo que estamos entregando a día de hoy, un plano y un listado que lo acompaña, con todas esas comprobaciones y toda esa información, de nuevo recordar que el técnico del ayuntamiento lo va a recibir y va a poder comprobar de forma directa pues si cumple o no cumple. Por ejemplo, en este caso nos avisaría que las fachadas de mayor longitud no están cumpliendo. O, por ejemplo, la ocupación en este caso, a efectos de metros cuadrados y porcentaje, sí que cumpliría. Bueno, básicamente esto es un poco la forma de trabajar con CIPE Urban, más o menos espero que haya quedado claro. Si bien es cierto que de todos estos programas vamos a desarrollar una jornada propia para profundizar en la explicación de cada uno de ellos. Bien, yo creo que esto ha sido todo. Vamos ahora a la fase de preguntas y respuestas. De manera que, bueno, pues vamos a ir siguiendo el mismo orden. Vamos a ver. Y para eso nos vamos al primer apartado de la jornada, donde, pues, por ejemplo, nos pregunta Francisco Trujillo qué diferencia hay con CIPE-Cable. Entiendo que respecto a la parte de saneamiento. No sé si quieres dar una respuesta, Pablo. Bueno, entonces, en relación al CIPE Plumbing Sanitary Systems, digamos que el motor de cálculo es el mismo que teníamos de CIPEMEP, o sea que son formulaciones, las tablas de la norma, el cálculo por unidades de desagüe, pero esta vez digamos que el cálculo, todas las tablas, todo el cálculo está editado, o sea que el usuario podrá actuar sobre esos aspectos de la norma personalizando o dando su toque personal o su toque técnico personal al proyecto que está desarrollando. Por ejemplo, si queremos que las bajantes se fijen
a un determinado diámetro, pues lo podemos decir al programa y así está. Que tenemos una obra muy convencional como una unifamiliar o una plurifamiliar que podemos utilizar perfectamente el CivicMap y estando activadas las opciones, que es un programa que es completamente válido y que continúa activo, y si la obra responde a los criterios normales, pues podremos, y no queremos personalizar datos y queremos calcular toda la instalación, por ejemplo, podemos utilizar el CivicMap. El CivicPlumbing permite también, he hecho este inciso porque el CivicMap permite también, o sea, calcular parcialmente una instalación. En cuanto que el MEP te hace el análisis en función de los consumos, el plumbing, pues si nosotros introducimos un consumo, como visteis un poquito en la presentación, en el mismo tramo, pues yo puedo dimensionar el tramo directamente y puedo introducir, tenéis ejemplos, también un ejemplo en la obra que es de un dimensionamiento solo de la red de colectores, con sus arquetas, profundidades, y no necesitamos introducir toda la obra para poder calcular los colectores de esa obra, ¿vale? Es un poco la diferencia de uso. ¿Por qué es un módulo independiente de CivicMap? A ver, es un módulo independiente, responde, o sea, quien tenga el CivicMap, quien tenga comprado el CivicMap, digamos, el módulo de HC5, que era de CivicMap, si se actualiza la 2000, si hace esa actualización, pasa a la 2018, pues tendrá automáticamente el plumbing, solo tiene que hacer la actualización, porque el módulo es el mismo, o sea, digamos, el permiso es el mismo, ¿vale? No sé si respondo a las preguntas de Francisco y de Manuel Gómez, más. Si parto de cero, ¿dónde asigno niveles de tuberías? Pues como, pues no sé, no fue muy rápida eso, la presentación, pero cada tubería tiene cotas. Tiene la cota inicial, digamos, en horizontales. Tenemos un asistente de cota inicial y cota final, ¿vale? Y las bajantes tienen cota inicial, cota final también. Entonces podemos poner varios niveles actuando sobre las cotas y forzando, por ejemplo, los candados en cuanto a cotas. Si no forzamos los candados, funcionará parecido como el MEP. Digamos que el programa detecta dónde empieza la instalación y dónde termina la instalación y cortará, por ejemplo, las bajantes o cortará nuestro elemento horizontal. Si forzamos cotas, pues responderá a los niveles que el usuario haya puesto. ¿Puedo ventilar las bajantes en su coronación? Perfectamente, o sea, digamos que tiene incluso un elemento de aireación que en la planta donde queráis podéis poner el elemento de aireación y elevarlo la altura que queráis, porque es editable esa altura, y coronar la bajante con ventilación primaria. En este siguiente parche que saldrá mañana, ya tendremos la secundaria y la terciaria activa, ¿vale? Voy solo aquí a enseñar para que veáis, es un momento, las opciones de ventilación. En este momento tenemos la ventilación primaria, ¿no? Que es, lo único es dejar que la bajante vaya a la cota superior y ventilarlo. Voy incluso, podemos verlo aquí en 3D, veis la bajante que sube y si ponemos aquí para darle un aspecto más digno a esto, o la cubierta, ¿veis? Tenemos nuestra ventilación, que no es más que un terminal de aireación donde ventilamos la primaria. En el siguiente parche, como he dicho, en la introducción de las tuberías aparecerá otra opción que es la red de ventilación, que ya se trata de una red de ventilación secundaria y terciaria de la obra. Eso lo estoy diciendo que saldrá entre esta semana y inicios de la siguiente. ¿Puedo hacer un pozo de resalto? ¿Puedo incluir separadoras de grasas y fango o pozos ciegos? Perfectamente todas las arquetas que puedas introducir, que quieras introducir, lo podrás hacer, porque la introducción de una arqueta, aquí tengo algunas arquetas introducidas, como arqueta sifónica, arqueta de bombeo, ¿vale? Son completamente configurables, ¿vale? Entonces tengo
defino mi arqueta de paso o mi arqueta de separador de grasas y la puedo introducir en la obra, fijar dimensiones a esas arquetas, la forma de la arqueta, comprobaciones sobre volúmenes mínimos a realizar, longitudes mínimas que podamos utilizar, dimensiones mínimas en función, por ejemplo, en este caso, para arquetas de paso que están configuradas. Si es fosa séptica, que el programa interpretará la fosa séptica como final de nuestra red. O sea que cualquier tipo de arqueta se podrá hacer. Otra cosa es que vayamos ampliando, digamos, la comprobación y dimensionamiento de ese tipo de arquetas, ¿vale? Pero sí que podemos poner como referencia, pues, arqueta separadora de grasas. Ponerle una comprobación de volumen mínimo o si tiene cierre hidráulico, que en este caso puede considerarse o no como cierre hidráulico, aceptamos. Al introducir esa arqueta, la barra de herramientas cambia y se actualiza para poder tener la arqueta de separador de grasas introducida. Entonces, podemos decidir la longitud y la profundidad. El programa la calculará en función de la red a que esté conectada, sea red de aguas residuales, pluviales, en función del colector y todo esto, ¿vale? O sea que es abierto. ¿Se puede exportar a MEP? No. Lo que se puede hacer es exportar al flujo de trabajo OpenBeam, trabajando, como dijo mi compañero, con el flujo de trabajo del BIM Server, teniendo el IFC disponible para que otros técnicos puedan trabajar en otras instalaciones, ver incompatibilidades en este flujo de trabajo. Si modifico pendiente por debajo de la norma, ¿qué pasa con los listados? Fácil. Vamos a ver. Yo puedo, decido que tengo 1%. En este tramo, esto es una arqueta residual, colector enterrado. Ahora mismo he configurado que mi comprobación sea el 2% mínimo, ¿vale? Entonces, en el listado me aparecerá una comprobación de no cumple y en los listados de resultados aparecería esa comprobación. Pues bien, quiero hacerlo porque yo lo hago. Entonces, lo que puedo hacer es, en aguas residuales, colector enterrado, en la configuración que le he puesto, vamos aquí a colector enterrado, decido, porque yo, como he importado la norma, me ha puesto 2%, pero yo decido que no, que en este tramo específico es 1%, o puedo copiar y poner un tramo específico de colector enterrado que el mínimo sea 1%. O sea, que es completamente configurable. Entonces, cuando voy, lo compruebo otra vez. Vamos a ponerle un 1%. Ah, exacto. Ya me cumple, en datos generales, ya me cumple la pendiente, pero en este caso no me está cumpliendo por el dimensionamiento que viene en las tablas. Entonces tendría que trabajar el dimensionado de tablas. Tenía que cambiar ese dimensionamiento y permitir poner 1%. Digamos que en este caso tenía que aumentar, por ejemplo, mi sección para bajar el nivel de llenado. O sea, poder personalizar mi cálculo. Aquí en este caso, por ejemplo, lo que tenía que hacer para quitar esa comprobación sería ir al colector enterrado, aquí al 2%, añadir una posibilidad del 1%, ¿vale? Y entonces, una vez realizado eso, vamos nuevamente a X y ya tenemos que cumple también el comprobación de dimensionamiento por tablas, porque he configurado una tabla que me lo permite hacer. O sea, que la configuración es completa de la norma. Más. ¿Se puede editar a partir del programa español y guardar configuración con otro nombre? Exacto. O sea, todo esto que acabo de hacer y ahora mismo que he personalizado mi configuración, la exporto, la guardo con mi nombre. Esto es para obras del tipo X. La guardo y cuando voy a introducirla, bueno, aquí, perdón, pongo aquí Paulo, esta es mi configuración. Para obras nuevas, una vez que vaya a importar, puedo importar mi configuración basada en la norma, pero personalizada, ¿vale? ¿Se puede calcular el HS4? El HS4, a ver, en este momento es Sanitary Systems, es solo para el HS5. Estamos trabajando para tener el HS4 con la misma ergonomía, la misma filosofía que este está montado. Digamos que en siguientes parches podremos acceder al CP Plumbing Water Systems, que va a ser el próximo que vamos a poder calcular el HS4. Si pegas, veo por aquí una pregunta también.
si pagáis, tenemos las baterías de botellas, tenemos la comprobación de volúmenes de protección, pues ahora mismo no tenemos aún botellas, pero en el siguiente parche esperemos tener, no en de esta semana, el de la siguiente, esperemos tener también las botellas. Y la comprobación de volúmenes también vendrá, aún no está introducida, ¿vale? Ya está. Esto ya es del siguiente grupo, comprobar que no hay ninguna de ahora. Vale, esto... Aquí hay, sí. Iñaki, si es de resalto, ¿dónde meto las cotas? Vale, a ver, cuando estamos, vamos introduciendo nuestras, si veis Iñaki, vamos viendo las cotas a que vamos trabajando, ¿vale? Vamos trabajando a determinadas cotas. Como he dicho anteriormente, yo puedo forzar cotas iniciales y cotas finales. Mira, para que veáis arquetas, como estamos hablando de arquetas y de, como dije anteriormente, podemos hacer una red parcial de nuestra instalación, solo los colectores, ¿veis? Aquí en 3D veo la red de colectores, ¿veis? Tengo aquí arquetas que llegan a niveles distintos. O sea, por ejemplo, vamos a ver... esta obra es un poco grande, vamos a ver esta zona. Vamos a quitar aquí el muro, el forjado. Vale, pues esa zona, ¿veis? Cómo está llegando en función de, digamos, de las cotas de entrada y de salida, podemos forzar cotas, ¿vale? Y entonces el programa te forzará el resalto en función de lo que tú pongas de cota de entrada o a la salida, en este caso no es la salida, pero para este caso, en este flujo la salida podemos forzar una cota final y él te calculará, por ejemplo, en este caso, menos 1.5 de cota final. Pues él te calcula la cota inicial para que ese resalto se haga, ¿vale? Eso ya en función de dónde te salga, dónde puedas poner. Bueno, hay un par de preguntas más. ¿Hay bombas para residuos sólidos? Efectivamente, o sea, digamos que en la arqueta, si yo aquí la arqueta lo único es que he puesto bomba de presión, he dicho que es una arqueta especial de bomba de presión, entonces cuando voy a introducir la arqueta de bomba de presión, arqueta de bombeo, me pide el caudal y la presión, que una vez que calcula automáticamente el programa rellena estos datos y lo único que hace es hacer comprobaciones sobre un catálogo previamente introducido, ¿vale? O sea, el volumen de la arqueta y la presión máxima que ese catálogo responde. ¿Dónde está este catálogo? Pues en las opciones generales, aquí completamente editable, todas las curvas de las bombas, toda la serie de curvas, en este caso del tipo 1, o sea, cada fabricante tendrá varias series de curvas más. ¿Tienes tu memoria? No, a ver, obtener tiempos de ejecución. Ya está, yo creo que ya está. Creo que... Sí, vamos a pasar al siguiente bloque y si hubiera alguna al final trataremos de retomarla. ¿Te parece, Paulo? Vale. Vale, bueno, pues respecto a la parte de HVAC tenemos una serie de preguntas. Por ejemplo, dicen, Jonathan, si se ha incorporado el cálculo de aerotermia en esta nueva versión. Sí, bueno, ya estaba en una versión de antes. La aerotermia dentro del bloque de Toshiba, bueno, voy a poner que se vea el programa, a ver, aquí. Aquí en sistemas STIA, estos son los sistemas de aerotermia, lo que se ha incorporado nuevo es en la casilla de potencia requerida, podemos definirlo, si lo hemos calculado, por ejemplo, con un Excel en plan vatio metro cuadrado, queremos meterle de calor 100 vatios metro cuadrado a una vivienda, pues aquí tecleamos el número. Y de otra manera podemos definir zona térmica, que en el caso de que tengamos una zona térmica, bueno, como ya sabéis, es un grupo de recintos con una carga simultánea. Pues eso es lo que ahora lee también del programa de cargas térmicas. Y como en todo el resto de los programas que estamos desarrollando, pues luego te genera un listado y con los datos de lo que tienes que comprar, vamos. Y aquí en la parte de comprobaciones, como todos los programas, pues te hacen las comprobaciones que aparecen en los catálogos y en los databooks técnicos, pues de que se cumplan una serie de restricciones que tienen los equipos. Bien, la siguiente pregunta va un poco en la línea de lo que decías. Dice Iñaki si las necesidades térmicas de calefacción y refrigeración las puedo definir desde aquí o vienen importadas desde Cipetern Logs. Pues eso es como el resto de programas que hemos estado viendo. Mis compañeros que cuando abrían una obra nueva, dice, pues podemos importar un BIM o hacerlo de cero. Si lo haces de cero,
lo tecleas tú, es decir, como he hecho antes en el ejemplo, nos metemos aquí y le pongo 2, 1,5, 1,8, aquí igual, en cada uno lo podemos meter, o si no, si estamos trabajando en un proyecto BIM, vienen del programa de las cargas térmicas. Las dos cosas se pueden. A ver. Bueno, otra pregunta nos dice Iñaki también si al generar el sistema y unir los diferentes equipos lo puedo hacer desde el plano o siempre lo tengo que hacer desde el esquema de principio. De momento siempre desde el esquema de principio, es decir, tenemos que meter aquí las máquinas en el campo de la referencia, como he hecho antes, le damos el nombre y luego nos tenemos que ir al plano para unir la exterior con las interiores. De momento es así. Vale. Creo que ya ha respondido también la pregunta de Enrique Moreno. Dice, ¿qué pasa si después de definir longitudes de tuberías en esquema de principio dibujo las líneas frigoríficas en planos de planta? Pues nada, porque en planos de planta todavía no se pueden dibujar las tuberías. Perfecto. Así que... Nos pregunta también Enrique si exporta este programa Hulk. No. Vale, de momento no está exportando. Sí, vale. exporta, donde sí que se puede exportar es al HE+. Ahora se está realizando un desarrollo que es que además ya está hecho para el VRF, que es todos los sistemas de VRF que hemos diseñado aquí, los podemos exportar al HE+, cuyo motor de cálculo es el Plus. Exacto. De hecho, nuestra idea es no tener que pasar por Hulk, no tener que pasar por esa pesadilla, sino que directamente que el programa HE+, que está comunicado tanto con el Cipetern Loads como los demás, permita llegar a hacer la certificación energética en base a la información que se ha introducido, en la información que lea del resto de programas vía IFC. Bueno, también nos pregunta Enrique Moreno si se tiene en cuenta la ventilación, si la incorporo aparte y cómo. Claro, en este caso, al ser viviendas, pues no se suele poner una red de ventilación. De lo contrario, si fueran oficinas, sí que se exporta, bueno, aquí se importa, vienen los datos del LOADS. Es decir, si en el programa de LOADS, que lo voy a abrir, que lo tenemos aquí, en el edificio, en los tipos de recinto, los que hemos definido como acondicionados, pues aquí tenemos una casilla donde se define la ventilación. Bien puede ser el litro segundo por persona, por ejemplo, los típicos 12 litros segundo persona del RITE. Y si lo hemos definido por ratio de ocupación, pues abajo en ocupación, pues los metros cuadrados por persona. Esto te genera un listado de resultados en donde dirá, vale, la oficina 1 de 100 metros cuadrados, al final te ha salido que hay 20 personas, pues un total de 80 litros segundo. Entonces, ese dato, cuando le damos aquí a exportar, nos viene aquí. De hecho, nos ha venido porque, aunque sea una vivienda y no vamos a diseñar una red para meter aire fresco, sí que ese caudal de aire se ha tenido en cuenta y ha venido dado aquí. Es decir, este 8 es un dato que viene del LOADS, que nosotros también podemos modificar. Y luego, si fueran oficinas y queremos diseñar una red de aire primario, pues nada, tan sencillo como dibujar la red y luego en cada una de las rejillas pues le damos el caudal que requiere el espacio. Aquí vemos una rejilla de 12, etcétera. Muy bien, pues Enrique Moreno sigue preguntándonos, dice que si el nivel de ruido de la instalación lo tengo que ver en Cipesound. Pues aquí, en cuanto a niveles de ruido, no se ha desarrollado nada todavía. Vale, según tengo entendido yo, sí que cuando se introduce una máquina, ese nivel de ruido nos llega a aparecer directamente en el programa Cipesound por la interoperabilidad que existe entre los programas que trabajan dentro de este flujo de trabajo OpenBIM. De manera que el programa que se encarga de hacer el cálculo acústico, Cipesound, será el encargado de interpretar esos datos de las distintas máquinas que se han introducido y elementos de climatización. Sí, pero vamos, digamos que eso es una área que se va a estudiar en el programa de Cipesound. Esto lo que acaba de decir mi compañero es que al final cada una de las máquinas tiene una referencia, entonces el programa dentro reconoce esa referencia y en cada uno de los programas, en el de Sound, tirará de esa referencia y buscará en el catálogo y cogerá esos datos. Eso ya se está haciendo, por ejemplo, en el E+,
Aquí estamos pues con valores nominales, porque es un programa de diseño para poner las máquinas. Sin embargo, en el E+, como es un programa de simulación, pues en cuanto exportamos una máquina de URF, lee el dato y sí que tiene más datos y, por ejemplo, las curvas del comportamiento de las máquinas a cargas parciales, eso también lo tiene. Vale, pues hay dos preguntas más dentro de este grupo. Por un lado, bueno, tanto Iñaki como José Luis preguntan si se puede generar el presupuesto, exportar Arquímedes. Sí, se puede exportar en BC3 con la flecha amarilla que tenemos aquí arriba a la izquierda. En este caso, la exportación no es una exportación directa en formato Arquímedes, como teníamos otros programas, sino que es una exportación en un formato público también. Va dentro de la misma línea de trabajar con formatos OpenBIM. En este caso es un BC3 que tanto desde Arquímedes como cualquier otro programa de mediciones y presupuestos vamos a poder importar. Y luego hay una última pregunta también de Enrique, que es ¿dónde asigno niveles de los equipos y o conductos? Pues dentro del panel de propiedades de cada equipo hay una casilla que pone cota de instalación. Si al lado tiene un candado que está abierto, es decir, que cuando le vamos a actualizar ese dato lo lee de alguna parte. ¿De dónde lo lee? Pues ahora que sabemos que estamos en la planta ground floor, la planta primera, pues este dato lo viene leído del IFC Builder. Nosotros lo podemos forzar. En cuanto a los conductos, todavía no se ha metido, como no tenemos todavía las verticales, pues no se ha metido ese campo, pero se está ahora mismo desarrollando. De Bien. todas maneras, si cuando imprimimos un plano en papel, lo imprimimos en 2D, o sea que de momento no es algo que nos importe demasiado, pero vamos, que se está realizando. Bien, pues creo que esas son todas las preguntas que hemos recibido del programa de instalaciones de climatización. Gracias, Elisa. Y por finalizar, nos quedan 2 o 3 preguntas del programa CIPE Urban. Bueno, nos dice Jonathan si previo a toda esta comprobación urbanística hay un diseño que se basa en ver la normativa y cumplirla, con lo cual ese proceso no se refleja en el programa. Pregunta. Realmente sí, digamos que este programa iría muy vinculado tanto a primeras fases, es decir, podemos hacer un modelo muy básico para hacer la comprobación de, oye, retranqueos, frentes de fachada, etcétera, comprobar que el diseño inicial en esa fase de anteproyecto cumple y luego, cuando ya estemos desarrollando la fase de proyecto básico, actualizar la información y preparar el modelo de cara a enviar esa información para obtener la licencia. Con lo cual serían 2 puntos principales donde podríamos llegar a utilizar el programa. En la fase de anteproyecto y en la fase final de proyecto básico. Por otro lado, Diego Besada dice, CIPE Urban para edificios con calles a diferentes niveles y con pendientes, ¿lo comprueba bien? Efectivamente, sabemos que en un 80% de los casos los solares no son planos, con lo cual tiene que admitir la configuración editable de esas cotas de inicio y final. Si introducimos una altura, el programa siempre, por ejemplo, decimos una altura, nos va a decir cuál es la cota inferior y cuál es la altura, con lo cual podemos reflejar esas variaciones en lo que es los planos de las calles para reflejar exactamente cómo se comporta en terrenos inclinados. Y esta misma comprobación que estamos haciendo aquí también se hace pues, con elementos de distancia, etcétera, etcétera. Bien, creo que Jonathan trata de continúa con la pregunta, dice que porque si diseña según normativa siempre va a cumplir las comprobaciones del programa y solamente sería un programa útil para los técnicos del ayuntamiento para ver que todo está correcto. Supongo que va por el sentido de que aquí nosotros cargamos la normativa, pero sabemos que pues hay parcelas donde no hacen referencia a la normativa general. Hay proyectos específicos donde quizá el número de alturas no sea 4, que es lo que establece la normativa. Quizá en esa parcela en concreto sea 8, 9, etc. La idea de todo esto, de agilizar este trámite entre los agentes que se encargan de diseñar el proyecto como los agentes que se encargan de revisarlo, es que nosotros vamos a poder definir el número máximo de plantas, 14, y en el siguiente parche lo que va a aparecer por aquí es la posibilidad de introducir un comentario diciendo, oye, esta normativa realmente estamos haciendo referencia al proyecto específico tal y el criterio que se ha seguido para hacer esa justificación es tal. Es decir, es mejorar la comunicación entre pues, agentes y agilizar este trámite, no estar con pues eso, esos procesos manuales de comunicación que existen a día de hoy. Vamos a ver si ha llegado alguna última pregunta. ¿Hay bidireccionalidad entre CIPE y Revit? Supongo que esto es una pregunta genérica. Sí, la hay. Supongo que estarán al tanto de que
desde los últimos parches de la versión 2017, apareció este complemento OpenBIM para Revit. Este complemento lo que permite es directamente desde un modelador BIM como es Revit, generar un fichero IFC ya preconfigurado para adaptarlo a programas de simulación, como son los de CIPE, y desde ese programa vamos a poder exportar el modelo arquitectónico, pero también vamos a poder leer todos los elementos de instalaciones que se han definido en cualquiera de los programas de CIPE. Además, ese programa, ese plugin, nos va a permitir comprobar si se han generado cambios o no en los modelos del proyecto. Tanto eso como actualizar el fichero del modelo arquitectónico. Es decir, lo que se busca, y es algo que se especifica o se muestra dentro del apartado de BIM Server, concretamente más información, es seguir este flujo de trabajo. Entonces, en este flujo de trabajo, tanto si desarrollamos el modelo arquitectónico con Revit como con IFC Builder, vamos a poder tener conectados tanto los programas especialistas de cálculo energético, de cálculo de instalaciones, como programas de modelado. Y siempre vamos a tener el control de actualizar cualquier fichero y visualizar la información de todos los conjuntos de IFC en cada uno de los programas. Archicad es, Archicad es uno de los programas más utilizados. Sí, de momento no existe un plugin de conexión directa con Archicad, pero realmente si cargamos el IFC dentro de lo que es el proyecto de BIM Server Center, funcionará de la misma manera. Es decir, si generamos un IFC de ese modelo, luego lo sustituimos por una versión más actualizada, no tendremos que introducir toda esa información de nuevo en cada uno de los programas, sino que simplemente nos avisará de que se han producido cambios en ese modelo arquitectónico. Y le damos a actualizar y sin necesidad de hacer una introducción de datos adicional, pues vamos a poder comprobar si cumple o no cumple. La idea al final de esta plataforma no es solo pues que nosotros vayamos generando programas que se suman a este flujo de trabajo, sino que vamos a incorporar dentro del apartado de Store herramientas desarrolladas por cualquier otro desarrollador. El único condicionante es que trabaje con un formato OpenBIM. Ahora mismo estamos hablando con gente de Polonia para incorporar un visualizador, con gente de Francia para incorporar programas de comprobaciones urbanísticas a nivel de iluminación, acústica, etcétera, etcétera. Pero la idea es tener como un mercado o un abanico, un escaparate de herramientas que permitan trabajar dentro de un sistema OpenBIM. Nos preguntan, bueno, siguen llegando preguntas. José María Moreno, entonces yo puedo meter sanitarios, tuberías en CIPE y lo podré tener calculado en Revit posteriormente. Efectivamente, realmente el cálculo no lo tendrás en Revit, el cálculo lo tendrás en tu programa de CIPE, en CIPE PlanBIM. Ahí podrás desarrollar y introducir y comprobar según normativa todo lo que quieras, generarás un fichero IFC que incorporará cierta información, por supuesto que la información geométrica estará ahí, y podrás ver con detalle esa instalación de fontanería y saneamiento dentro del propio Revit. Esa es un poco la idea. En el PDF que nos enviasteis venían OpenSys, ¿puedes un poco contar de qué se trata? Bueno, este programa se explicó creo que en el día de ayer, concretamente pertenece al grupo de estructuras. No sé si ya, si no mañana, seguramente dentro de nuestro canal de YouTube podrás acceder a esta jornada. Con lo cual te invito a que vayas a ese canal de YouTube y veas la explicación con más detalle de este nuevo motor de cálculo implementado en algunos de los programas de estructuras de CIPE. Bueno, y creo que eso ya ha sido todo. Hemos estado media hora de preguntas. La verdad es que ha despertado gran interés esta jornada. Y nada, simplemente si tenéis cualquier duda, estamos a vuestra disposición. Y eso es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.